Bueno, para fracturas y luxaciones del miembro superior vamos a empezar revisando un poco de la anatomía de la pelvis. La pelvis y el sacro son unas lesiones que poco se ven durante el pregrado, pero voy a hacer un pequeño énfasis en esta parte, hablando de la anatomía de la pelvis. Partimos de la base que la pelvis se forma, o el anillo pélvico está formado por un hueso, el que le decimos sacro, ¿sí? Y el ilíaco está formado por el ilíaco, por el pubis y por el isquio, para formar el acetábulo. Entre ellos, articulándose, van a hacer el anillo. Esto lleva una serie de ligamentos que son los que nos van a importar para las pelvis inestables, para las lesiones del anillo pélvico. Entre ellos, en la parte anterior, entonces, de hecho, aquí un videito. Tenemos los ligamentos sacroiliacos. Aquí tenemos el púbico anteriormente. Aquí tenemos los sacroiliacos anteriores. Ahí tenemos los transversos y los oblicuos dentro de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Y después vamos a tener los sacroiliacos posteriores, donde tenemos también los transversos, los oblicuos largos, los oblicuos cortos. Ahí nos está dibujando ahora los sacroisquiáticos, perdón, y aquí sí el sacroespinoso, que está por delante del sacroisquiático. ¿Listo? Ahí venimos con los ligamentos transversos ascendentes. Bueno, entonces, retomando rápidamente, entonces tenemos los sacroiliacos anteriores, donde tenemos los transversos y los oblicuos, los sacroiliacos posteriores, donde están los transversos, los oblicuos largos y el oblicuo corto, y tenemos los sacroespinosos, y aquí que no está pintadito es el sacroisquiático. Los ligamentos bien importantes juntos con el ligamento del pubis para hablar de las diferentes lesiones del anillo. Hablando de la vascularización, entonces tenemos aquí la ilíaca, ¿sí? La ilíaca va a tener ilíaca externa y ilíaca interna. Esa ilíaca interna va a tener unos ramitos que nos van a dar las glúteos superior e inferior, y va a tener el ramito de la arteria obturatriz que con la ilíaca externa viene a dar una rama que es la hipogástrica, y esa hipogástrica con la obturatriz nos van a dar este ramo. Este ramo le dicen la corona mortis. Pues como su nombre lo dice, es una arteria que en las lesiones del anillo pélvico puede producir mucho sangrado y muerte. La disposición de las venas es la misma anatómica de las arterias, pero lo más importante, más que en las venas de la pelvis, que algunas sangran, como la femorocutánea, generalmente sangra bastante. Nos interesa más que conozcan estas, que son las del plexo venoso sacral. Esas venitas del plexo venoso sacral, cuando hay fracturas cuando esas fracturas en libro abierto o esas luxaciones sacroiliacas son las que nos van a generar esos sangrados de difícil control, son los que generan la inestabilidad hemodinámica y la muerte. Entonces, de este plexo es el que nos importa parar el control en los sangrados. Hablando de ATLS, de estabilidad del paciente. En esos primeros pasos del ATLS, lo que ustedes tienen que hacer como primeras medidas, muy difícilmente en las instituciones, más instituciones públicas, vamos a tener estos sistemas de compresión. Entonces, generalmente lo que nosotros usamos en nuestra condición de institución es una sábana. Utilizamos una sábana compresiva. Es importante que entiendan que la sábana tiene que ir así abierta, no es una cintica de sábana que no va a realizar compresión realmente, o que genere una especie de torniquete cuando las colocan arriba de las espinas ilíacas. Entonces tienen que hacerla así ancha para que realmente ella cierre la pelvis. Primero siempre tienen que colocar la sábana. Si ustedes ven que es un paciente que llega a politrauma,
a urgencias con inestabilidad dinámica que no responde fácilmente a líquidos, hay que colocarle esto antes de hacerle tomografía. Ustedes mandan al paciente a hacerle tomografía, las radiografías de serie trauma, sin haberle hecho esto, pues no van a tener paciente de vuelta de imágenes. Hay una serie de lesiones asociadas al politrauma. Está este hematoma que no generalmente tiene esa lesión, pues, es más como el hematoma del escroto, se llama la señal de Stock. Y estas lesiones que es por una, como les digo, como por una frotación o un mecanismo de energía en diferente eh, sentido, que va a hacer que todo el tejido celular subcutáneo se despegue del tejido adiposo y va a soltarlo. A esto se le llama la señal o de Morel-Lavallée. Bueno, hay una serie de pasos a seguir cuando ustedes tienen un paciente politrauma con lesión de la pelvis. Entonces, el primer paso que ustedes tienen, lo primero que tienen que hacer es eso, la sábana que les acabo de explicar, la compresión mecánica para estabilizar la pelvis y disminuir el sangrado. Lo que se quiere es que se cierre el anillo pélvico para que ese plexo venoso que está anterior al sacro pare de sangrar. Entonces, al mismo tiempo, tienen que hacer una reposición volúmica con 2 litros de solución salina. Antiguamente los ATLS más viejitos indicaban 4 litros, ya no se hace esa hemodilución, sino se colocan 2 litros de solución salina eh, y si es necesario para mantener la estabilidad, sangre, plasma y plaquetas, dependiendo cómo vaya respondiendo el paciente. Si después de esto tampoco nos responde el paciente o sigue inestable con cifras tensionales bajas, taquicárdico, con señales de choque inminente, ya sea U grado 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tipo, se indica hacer una fijación externa. Entonces, la fijación externa, y ahorita creo que tengo unas diapositivas más adelante, pero de todas maneras la fijación externa la hacen con un tutor externo, el cual van a colocar o supracetabular o en las crestas ilíacas. Si esta medida tampoco funciona, entonces hacen el packing. El packing hace referencia a hacer un abordaje eh, idealmente extraperitoneal por la primera ventana, el abordaje ilioinguinal para colocar unas compresas y parar el sangrado de manera mecánica. Hay otra técnica que también es por vía laparoscópica, abriendo el retroperitoneo para hacer el mismo proceso. Pues la idea es no tener que invadir la cavidad peritoneal. Cuando esta medida tampoco funciona, se hace la embolización. La embolización lo hace radiología intervencionista, que es por medio de unos contrastes, se pasa un catéter con un intensificador de imágenes hasta llegar a esas arterias que les estaba explicando, hasta llegar a, a la ilíaca interna y eh, pues bloquear el sangrado. El problema es que embolizar estas arterias tiene unas consecuencias terribles. Como les decía, ahí van las ramas de la glútea superior, de la glútea inferior, entonces las necrosis que dan en las nalgas, en los glúteos, en la cola son terribles. Entonces ese mecanismo, esa embolización prácticamente no se usa. Eso es en, mejor dicho, gravísimas circunstancias y cuando no hay nada más que hacer. Y es muy raro que lo hagan. Otro sistema que sí está más implementado con mejores resultados, pero desafortunadamente con poca disponibilidad por lo costoso que es y la necesidad de cirugía vascular en el servicio, es el REBOA, que es una especie de balón endovascular que se coloca a la altura de la ilíaca común y hace una especie de torniquete y deja los miembros inferiores sin circulación. La idea es ocluir los miembros inferiores mientras se hace un proceso de revascularización o de oclusión, o, bueno, mientras se controla el sangrado, entonces se puede hacer este rebote que
pues evidentemente nuestro sistema de salud no está disponible. Entonces, como les decía, estos son los dos mecanismos que tenemos para hacer la fijación con el tutor externo, que lo podemos hacer de manera supracetabular o en las crestas ilíacas para cerrar el anillo pélvico. Es una de las medidas. Es muy bueno para, dependiendo del tipo de lesión del anillo pélvico, en algunas circunstancias nos queda insuficiente, principalmente cuando tenemos lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores, porque eso genera una inestabilidad en la pelvis que necesita que sean fijadas las crestas, que sea fijada la articulación sacroiliaca para realmente poder controlar el sangrado. Eso se hace con un clam que se llama Clamen C, que tampoco está disponible en nuestras instituciones porque es muy caro, y lo podríamos hacer también con unos tornillos canulados, que es mucho más sencillo de realizar, pero por ese sistema de salud el que tenemos, que primero hay que pedir autorización del material para después usarlo, también pues no tenemos los tornillos canulados disponibles en este tipo de urgencias, que es algo que pues estamos intentando modificar. Este es el Clamen C que les decía, que lo que hace es cerrar la pelvis en la región posterior, cerrar las sacroiliacas, hace la misma función que hacen los tornillos sacroiliacos, los tornillos canulados, perdón. Esto es el packing que les decía, que hay que hacer un abordaje ya sea intra o extraperitoneal, retroperitoneal, para intentar colocar las compresas y evitar el sangrado de manera mecánica directa. Bueno, hablando de clasificaciones del anillo pélvico, está esta clasificación de Jude y Le Tournet, que es una clasificación muy mala. Eh, la idea de las clasificaciones es que, aparte de explicarnos los mecanismos de lesión, nos puedan decir un pronóstico y qué hacer en cada situación. Si la clasificación no nos indica, no nos orienta a qué hacer en cada circunstancia, pues no sirve. Entonces, esta es una clasificación simplemente anatómica, donde nos va a clasificar en A, B, C, D, F, G, la altura de la fractura. Si es en ilíaco, si es en articulación sacroiliaca, si es en el sacro, si es en la señal decreciente que es entre el ilíaco y el sacro, o si es en el acetábulo o en los ramos isquiopúbicos. No nos dice nada más. La clasificación de Tile fue la clasificación que AO, como les explicaba en otras situaciones, AO es la empresa suiza que organizó el mundo de la traumatología para poder generar una nueva nomenclatura y orientarnos a qué hacer en cada uno de los diferentes tipos de lesiones. Todo esto con estudios biomecánicos. Y ellos adoptaron esta clasificación de TILE con unas pequeñas modificaciones para adaptarlo a clasificación AO. Sin embargo, la clasificación que más se usa es esta clasificación. No le, qué pena ahí no les puse el nombre, pero se llama clasificación de Jung y Burgess. La clasificación de Jung y Burgess sí nos habla del mecanismo de lesión, que básicamente son dos: los mecanismos de lesión anteroposterior y los mecanismos de lesión lateral. Cuando usted va en un carro y se accidenta, se estrella de frente, entonces es diferente todo el mecanismo donde generalmente los fémures van flexionados en 90 grados y usted se golpea las rodillas impactan el fémur impacta los acetábulos y se generan ese tipo de lesión, que son generalmente luxaciones de cadera con fractura de la pared posterior, lesiones en libro abierto y los mecanismos laterales, por eso se llama CL, que es de compresión lateral. Entonces, empezando por los mecanismos de compresión lateral, está el tipo 1 donde se habla de esa fractura del sacro con esa lesión de los ligamentos sin ruptura de los ligamentos, un estilo esguince, donde se estiran los ligamentos pero no se rompen, y hay una fractura del ramo isquiopúbico. Eso significaría una compresión lateral tipo 1. En la tipo 2 se habla también de una compresión lateral,
donde también hay una fractura del ramo isquiopúbico, pero tenemos la lesión, la famosa, esto que ven aquí, es la famosa lesión decreciente, que esa lesión tiene diferentes tipos. Esta es la lesión cuando es una fractura pura, pero esta puede estar mezclada entre una fractura y luxación de la articulación sacroiliaca. Y eso nos va a indicar diferentes tipos de tratamiento, porque si es más fractura que luxación, el abordaje sería anterior por el abordaje ilioinguinal, la primera ventana, y fijamos el ilíaco, no hay ningún problema. Con placa, con tornillitos, se pueden hacer percutanes inclusive. Pero si la lesión es más luxación que fractura, entonces ya el abordaje es posterior y hacemos como fijaciones percutáneas. Se pueden hacer placas también, pero abordajes posteriores. Está justamente la clasificación de Dye o la clasificación de Starr, es más conocida la clasificación de Starr, para hablar de eso que yo les estaba diciendo, de según esa luxación del creciente, entre más, dependiendo si es más fractura o si es más luxación, la altura de la luxación para definir el abordaje, si se hace abordaje anterior o posterior, si se hace con RAF y con reacción abierta y fijación interna, o si se puede hacer de manera percutal. Lo que me interesa es que entiendan el concepto básico de ese tipo de lesiones, lo que sepan todo el manejo. Tenemos la compresión lateral tipo 3, que es lo que le dicen pelvis en Ventania. ¿Qué es Ventania? No es un término muy conocido, pero hace referencia por eso les coloqué esta imagen, que es cuando los árboles están sufriendo mucho viento y los corre hacia un lado, todas sus estructuras se las lleva hacia un lado. Pues más o menos es eso. Es un trauma en tipo de rodillo donde todas las estructuras se van hacia un lado, como rodar la pelvis, y pues eso lleva una serie de luxaciones, fracturas, como podemos ver acá. Entonces tiene la fractura del ilíaco, tiene la fractura, la luxación sacroiliaca, la lesión de los ligamentos tipo esguince, la ruptura de los ligamentos contralaterales, las fracturas de los ramos. Entonces es ese tipo de compresión con rotación externa, como rodando. Es el mecanismo tipo 3. Y el otro tipo de mecanismo es la compresión anteroposterior. Entonces la primera, que es la que ustedes conocen, muy conocida, es la del libro abierto, ¿no? ¿Qué es libro abierto? Es simplemente define la separación a la ruptura del ligamento pubiano que va a separar los ramos isquiopúbicos. Pero, ¿qué nos define si es o no es quirúrgico? Hay veces que uno aprende que no, que si la distancia aquí es menor a 2.5. Eso es falso, eso no es un criterio quirúrgico, porque a usted nadie le dijo antes si esa radiografía o esa tomografía antes de que la hicieran no estaba mucho más abierto. Puede que en el momento en que la acostaron en la camilla para hacerle la radiografía estuviera un poco más estable y puede ser muy engañoso. Entonces eso no es el criterio y sí lo que nos va a indicar es la lesión ligamentaria. Eso es lo que nos indica los diferentes tipos de lesión. Si tenemos una lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, que les decía anteriormente que iban en esta parte, que cuando hay lesión del pubis y de los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero sin lesión de los sacroespinosos, entonces la pelvis no se puede abrir tanto. Eso sí es un criterio no quirúrgico y generalmente muy diferente, que está asociado a que la diastasis púbica sea menor a 2.5 en ese tipo de situaciones. Eso es diferente. La tipo 2 es cuando hay ruptura, cuando ya tenemos una ruptura de los ligamentos sacroespinosos, ya va a ser inevitable que esta diastasis púbica sea menor a 2.5. Se va a abrir mucho más que eso porque quien da esa estabilidad son estos ligamentos, quienes no dejan que se abra más. Evidentemente estarán lesionados el ligamento pubiano, los ligamentos sacroiliacos anteriores y los ligamentos sacroespinosos, pero no tendremos lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores. Para la tipo 3 ya tendremos entonces una lesión de los
pubianos, de los sacroespinosos, de los sacroiliacos anteriores y de los sacroiliacos posteriores, que nos va a generar mucha más inestabilidad. Este tipo de lesión, la CAP3, está muy asociada a las inestabilidades hemodinámicas, por lo que tenemos esa lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores y evidentemente una lesión grave del plexo venoso del que les hablaba aquí en esta parte. Se rompe ese plexo venoso al tener ese tipo de lesión. Y tenemos el tercero y último tipo de mecanismo que es cizallamiento. Cizallamiento vertical, que es una combinación entre libro abierto con elevación de la hemipelvis, ¿no? Entonces también vamos a tener todos los ligamentos rotos, el pubiano, el sacroespinoso, el sacroisquiático, el, 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 el sacroiliaco anterior y el sacroiliaco posterior, todo roto, de peor pronóstico. Ya para hablar de las fracturas del sacro, entonces Dennis nos clasifica las fracturas, es una clasificación muy sencilla, nos habla de las fracturas que están afuera de los forámenes como tipo 1, transforaminal como tipo 2 y en la mitad del sacro como tipo 3. Así de fácil. Esta, como por ejemplo esta que es la traversa, es muy difícil de ver ese tipo de fracturas. Los más frecuentes son esta, la tipo 1, 2 y 3, que entre esas tres es muy frecuente verla, como la que más vemos. Bueno, esto es los diferentes tipos de abordajes que hay, donde se habla de el abordaje linguinal, donde tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ventana, que dependiendo la altura y la complejidad sea necesario abrir las cuatro ventanas, o se abre una, generalmente se abre la primera y segunda ventana, que es aquí el mismo. Tenemos otra serie de, de abordajes, están los abordajes posteriores para las sacroiliacas que les decía, que también se pueden hacer, o para los ilíacos, también la podemos hacer en los abordajes ilíacos. Este central se hace cuando uno va a colocar un tutor interno para cerrar también, pero pues son poco frecuentes en nuestro medio. Ya para hablar de las fracturas del acetábulo, entonces la clasificación que más se usa es la clasificación de Le Tournet. Esta es una clasificación que tiene las lesiones elementares y las fracturas asociadas. Y es muy fácil de entender si lo empiezan si lo saben, si saben la anatomía del acetábulo. El acetábulo lo vamos a dividir entonces en una columna anterior y en una columna posterior, eh, que es lo que nos va a dar la estructura o el techo del acetábulo. Si lo dividimos de esa manera, entonces podemos decir que podemos tener una fractura del acetábulo solo de la columna anterior, ¿sí? O solo de la columna posterior, o solo la columna posterior. Entonces, aquí entonces columna anterior, columna posterior, el ramo isquiático, el ramo púbico, ¿sí? Entonces aquí esto sería la pared anterior y esto la pared posterior. Entonces, ¿qué podemos tener? O pared posterior, 1, o columna posterior. Tenemos pared anterior o columna anterior. Y la transversa, esas son las básicas. Solo la pared posterior o solo la columna posterior. Solo la pared anterior o solo la columna anterior y la transversa. Listo, esas son las básicas. Y las asociadas son la mezcla de ellas, como por ejemplo la columna posterior con pared posterior. Puede ser la transversa con pared posterior. Puede ser esta que es una de las menos frecuentes y más complejas, que es la transversa en T. Es una transversa, lo mismo que una transversa, solo que tiene fractura del ramo isquiopúbico. Entonces por eso se llama en T, fractura en T. Tiene la fractura de la pared anterior con hemitransversa y tiene la fractura de las dos columnas, la columna posterior y la columna anterior, que lleva generalmente ese trazo así hacia el ilíaco.
Esos abordajes también dependen mucho si es columna anterior o columna posterior. Si es columna posterior o pared posterior, pues generalmente vamos a hacer un abordaje posterior, y lo contrario, si es pared anterior o columna anterior, vamos a hacer un abordaje anterior. El abordaje anterior es este mismo que les estaba diciendo ahorita, el hilio inguinal, donde se hacen las 4 ventanas para colocar osteosíntesis a lo largo de toda la columna anterior. También se puede hacer otro abordaje aquí que se parece mucho con el abordaje de la cesárea, se llama Fanstein. Pueden también hacer ese otro abordaje, que es, pues hay que hacer un abordaje modificado o extendido para poder llegar hacia la parte alta de la columna anterior. Pero también se facilita para la parte del pubis, ese abordaje Fanstein. Y lo que les decía, podemos hacer un abordaje posterior cuando sea una columna posterior o una pared posterior. Para las fracturas y luxaciones del fémur proximal, entonces podemos decir lo siguiente, que si existe manejo conservador, sí, sí existe, para cualquiera de esas lesiones, si es una fractura de cabeza, de cuello, de trocánter, subtrocantérica, se podría hacer. Lo que pasa es que el riesgo de muerte es muy alto, eh, por los eventos trombóticos que eso tiene, las complicaciones de no operar. Pero de todas maneras, si el paciente tiene 50.000 comorbilidades, 105 años, oxígeno dependiente, diabetes, descompensada, bueno, cualquier eh, comorbilidad que se puedan imaginar, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces si anestesio no lo deja, tiene marcapasos, una fracción de eyección muy bajita, en fin, no se puede operar. Esto sería la única condición para no operar un paciente con, con una fractura del fémur proximal. La otra condición es que sea un paciente con demencia, que no deambule y que no tenga dolor. Pues en esas otras condiciones tampoco se opera. Como esos viejitos que están en las casas, los ancianatos, sin familiares que puedan estar pendientes o cuidándolos. Según los criterios de Claufer, entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas: la calidad ósea, el trazo de la fractura, qué tipo de reducción de fractura se va a usar, cuál formato del implante se va a usar y cómo se va a instalar. Para empezar a hablar de las diferentes partes del fémur, entonces es importante que les quede claro a ustedes qué es intra y qué es extracapsular. Entonces la cabeza y el cuello del fémur son intracapsulares. A este nivel de la zona vasocervical es donde se encuentra o donde se infiere la cápsula articular. Entonces tenemos la cabecita, el cuello del fémur, que ahorita miraremos en qué parte se divide el cuello del fémur, la zona del trocánter, que va del trocánter mayor al trocánter menor, y el trocánter menor, desde el borde inferior del trocánter menor, desde ahí hasta 5 centímetros hacia abajo, es la zona subtrocantérica. De ahí para abajo, pues la diáfisis. Entonces, trocánter y subtrocantérica son fracturas extracapsulares del fémur proximal, y cabeza y cuello intracapsulares del fémur proximal. Tenemos Thompson y Epstein, que es la clasificación para las luxaciones de la cadera. De hecho, hoy el doctor Hernández estaba operando una luxación de cadera, es una patología bastante frecuente en lo que les decía, pacientes que van en carros sentados, donde el trauma es en la rodilla en dirección posterior y luxa la cadera, a veces asociado a fracturas de la pared posterior del acetábulo. Las fracturas de Pipkin. Pipkin es la clasificación para las fracturas de la cabeza del fémur. Ella es muy sencilla, es una clasificación que simplemente nos va a decir a partir del ligamento redondo por donde entra la arteria de la cabeza del fémur. Entonces, si está por encima, por ejemplo aquí, mira, tipo 1, a partir de ese ligamento, si están por debajo de
del ligamento es tipo 1, o sea, se llaman infrafoveales. Si están por encima de esa manera transversa, la tipo 2. Si está por, la tipo 3 si está por debajo de esa cabeza, pero con fractura asociada al cuello, la tipo 3. Y la 4, cuando hay luxación. Hay fractura de la cabeza asociada a luxación. Para las fracturas del cuello del fémur, entonces hablamos de las tres zonas del cuello del fémur. La subcapital, la transcervical y la vasocervical. Dependiendo de la altura de esa fractura, nos va a indicar qué tipo de cirugía hay que hacer. Porque hay una clasificación que se llama Garden, que nos va a indicar el trazo y el desvío. Entonces, dependiendo pero básicamente entre más cerca esté a la cabeza, por la osteonecrosis que puede dar, porque toda la vascularización viene de aquí abajo, es mejor hacer un reemplazo articular y entre más cerca esté al trocánter, es mejor hacer osteosíntesis. Hablando de los ligamentos, es muy fácil, no es necesario que se lo memoricen, sino simplemente el nombre son tres ligamentos que hacen ese formato en y a eso se le llama ligamento de Bigelow, pero el punto es que esos ligamentos es pues desde donde van hacia donde van. Entonces está el ligamento del ilio, el ilíaco, entonces el iliofemoral, muy fácil. Está el isquio femoral y el pubo femoral. Entonces son esos tres ligamentos los que nos van a formar la cápsula articular. En relación a la irrigación, que es bien importante, venimos aquí arriba, nos imaginamos que viene la ilíaca común. Esa ilíaca común nos va a dar la ilíaca externa, esa ilíaca externa nos va a dar la femoral. Y aquí llegamos en la femoral, que nos va a dar un ramo que le decimos la femoral profunda. Esa femoral profunda nos va a dar aquí si siguiéramos el trayecto, entonces de la femoral profunda va a bajar aquí a la parte de abajo del fémur a darnos las perforantes, pero esa misma femoral profunda se continúa para generar una arteria que se llama circunfleja lateral y otra arteria que se llama circunfleja medial. Y esas arterias circunflejas van a dar unos ramos ascendentes que van a subir alrededor del cuello del fémur para después entrar a la cabeza del fémur. ¿Vale? Entonces, ese es el sistema de irrigación. Esa serie de arterias que van alrededor en la circunfleja lateral y circunfleja medial, que después van a dar las ascendentes, forma un retináculo muy, muy importante, que es este, aquí lo tiene, que es el retináculo de Weinbridge. Y eso va todo alrededor del cuello femoral, por eso es que cuando ahí tenemos fracturas del cuello femoral, se rompen esas arterias que las que nos van a dejar sin irrigación la cabeza del fémur y llevarnos a una osteonecrosis avascular del fémur. ¿Vale? Esto es el mismo dibujito después de que se forma ese retináculo de Weinbridge, entonces va a estar arriba todo el anillo extracapsular que es el anillo de Schunk. Hablando de los retináculos, ¿verdad? Hablando de las, eh, ¿cómo se llama esto? Trabéculas, pero hablando de las trabéculas, son las líneas que tiene el hueso por dentro a nivel metafisario, que las dividimos así, en líneas de tensión y en las líneas de compresión. Esto viene con unos dibujos que vienen mostrándonos cómo vienen las, las trabéculas, demostrándonos la carga desde la pelvis hacia los miembros inferiores. Eh, esas líneas de las trabéculas nos van a servir para, por ejemplo, en la densitometría. Así es que se hacen las densitometrías para ver la cantidad que tiene la calidad mineral
para diagnosticar o clasificar la osteoporosis. En este caso yo les quería mostrar aquí que las trabéculas son más fuertes, están más concentradas en esta parte del fémur, por lo que a esto se le llama calcar, que es donde es la parte más fuerte o rígida del fémur, y por eso en esa parte es donde se colocan los tornillos cefálicos o las hojas helicoidales cefálicas, justamente porque es la zona de mejor calidad ósea del hueso en el fémur proximal. Esta es la clasificación de Sain que pues, nos muestra cuando va pasando la edad. Tiene una cosa curiosa que es lo contrario, donde 6 es mejor y 1 es peor, que generalmente las clasificaciones es lo contrario, pero nos va a explicar cómo se van perdiendo esas trabéculas a lo largo de la vida para decir que una persona está o no está con osteoporosis. Está el ángulo cérvico-diaficiario, que es este ángulo aquí, que se traza una línea por toda la mitad del fémur, de la cabeza y el cuello, y otra línea por la mitad de la diáfisis, y ese ángulo nos va a dar más o menos 135 grados. Ese es el ángulo cérvico-diaficiario. Y está el ángulo el eje de la cadera, que es la distancia que hay desde el borde del trocánter hacia el borde de la línea iliopúbica. Eso cuando nosotros tenemos una fractura, sea a nivel del cuello o transtrocantérica, generalmente vaso cervical nos va a generar un acortamiento de esta distancia, lo que nos va a alterar la carga, hablándolo biomecánicamente. Nos va a impactar las fracturas. Tenemos el índice de Garden, no confundirlo con la clasificación de Garden, sino el índice que se hace una línea por el borde de la cortical, por una línea del borde de la cortical hacia el centro de la cabeza, y eso nos va a dar un ángulo de 140 a 160 grados, y en el perfil un ángulo de 180 grados. Esto nos sirve para, prácticamente es lo que nos interesa, es la reducción de las fracturas del cuello de fémur, llegar a esos ángulos. Está la intervención femoral, que es importante que lo tengan en cuenta en el momento, sobre todo cuando uno va a hacer la fijación de cómo va a pasar los materiales, los guías, teniendo en cuenta que el cuello femoral tiene una anteversión de 10 a 15 grados más o menos. Dice 10 más o menos 7, pero es más o menos eso, siempre está entre 10 a 15 grados esa anteversión del cuello del fémur. Ya hablando de la clasificación de Garden, ahora sí, entonces está la tipo 1, que es una fractura incompleta, la tipo 2, que es una fractura completa sin desvío, la tipo 3, que es una fractura completa con desvío en varo, y la tipo 4, que es una fractura pues completa y completamente rodada, donde se considera que una lesión del ligamento del retináculo de Weinbridge. Entonces, dependiendo del tipo de fractura que haya, ahí se hace la indicación. Lo que quiero que les quede claro es que no toda fractura del cuello del fémur es igual a reemplazo total de cadera. Dependiendo la edad, la altura de la fractura, entonces se hace osteosíntesis, ya sea con tornillos canulados, con un FNS, o con un clavo, o con un clavo bloqueado, para hacer una cosa que se llama el efecto Z, evitar el efecto Z, que es con 2 tornillos para antirrotatorio, o con un DHS. Bueno, hay varias técnicas, pero se puede hacer básicamente, o se puede hacer osteosíntesis o se puede hacer reemplazo articular, dependiendo el trazo de fractura y el grado. Está esta otra clasificación de Pauwels, que él nos habla sobre el ángulo que tiene la fractura, porque cuando el ángulo es así como esta, por ejemplo la tipo 3 mayor a 70 grados, entonces es una fractura que muy fácilmente va a cizallar, se va a deslizar esa fractura, es una fractura inestable, diferente a una tipo 1 menor a 30 grados donde el fragmento se obtiene donde sostenerse. Entonces en estas fracturas de tipo 1, por ejemplo, cuando son más bajitas se puede hacer tornillos canulados en un triángulo invertido, y cuando son tipo 3 se utiliza un tornillo, justamente va en esta posición,
que se llama así, tornillo de Powells, que es un tornillo anticizallante. Estas son las líneas de Lowell, son unas líneas que uno usa al hacer la reducción cerrada bajo fluoroscopia antes de antes de fijar la fractura. Entonces así son las S de Lowell o líneas de Lowell que tenemos que recuperar cuando vemos fracturas en la reducción cerrada bajo fluoroscopia. Hay una serie de maniobras que se usan como esta de Lederer, que es la tracción más flexión más rotación interna con abducción y extensión en 10 grados. Está el dibujito como se hace para intentar reducir el cuello del fémur y después poderlo fijar. Está la de flying, que son muy parecidas, ¿no? Tracción, flexión, tracción lateral y rotación interna con abducción y extensión. Hay otras maniobras como la de Whitman, la de Geller, la de Whisky-Trotsky, que, bueno, todas en general son muy parecidas, donde se hace una tracción, una deducción de la pierna con extensión, después rotación interna para reducir las fracturas. Y aquí está lo que les decía, entonces se colocan 3 tornillos en triángulo invertido. Hay otras técnicas como colocarlo en diamante o en L, pero la más usada es esta en triángulo invertido, donde primero se utiliza el tornillo de abajo, que es ¿por qué? Porque es el cálcar, es el que más estabilidad nos va a dar. Y después se coloca el anterior y después el posterior para hacer esas fracturas que son estables, ¿no? La tipo 1 y tipo 2. Cuando ya tenemos fracturas mayores al tipo 3, ¿sí? Que le decía que era saliente, entonces se usa ese tornillo que les estaba diciendo. En vez de colocarlos todos como esta otra imagen, en posición cefálica, entonces se coloca ese tornillo antideslizante. Este es un paciente que tuve con fractura diafisiaria del fémur y con fractura del cuello del fémur. Este paciente tenía una luxación central también del acetábulo con fractura acetabular. Entonces estaba luxado, estaba con fractura del acetábulo, luxado el acetábulo, fractura del cuello del fémur y fractura femoral. Y una serie de pasos, ya le habíamos hecho la osteosíntesis del fémur, ahí estábamos ya haciendo la reducción del cuello. Este es el otro que les decía que se puede utilizar para las fracturas ya un poco más inestables, para cuello del fémur. Aquí se alcanza a ver la fracturita, que este es un DHS, que es un tornillo deslizante con un tornillo antirrotatorio. Es otra técnica también usada de osteosíntesis. Está el que ustedes ya han visto por ahí, conocido, que es el clavo cefalomedular, que también podemos usar para ese tipo de fracturas. Y este es el otro clavo que les decía con el antirrotatorio, que va en a la altura de este para evitar el efecto Z. Está el índice de Dor. El índice de Dor nos habla de la calidad de las corticales que tenemos. Como si ven esta que es aquí bien delgadita, bien gruesa, perdón, la cortical. Y esta aquí que la cortical es muy delgadita, entonces claro, el canal es mucho más ancho que este canal. Entonces ese índice de Dor nos va a indicar qué tipo de cirugía tenemos que hacer en el dado caso que sea para un reemplazo articular. Si podemos utilizar en este caso un reemplazo articular con una prótesis no cementada porque tenemos stop óseo donde fijar la prótesis, o si por el contrario no tenemos huesos, solo unas leves corticales y sería mejor cementar. Un índice muy parecido al de Dor es este índice que es más, pues no es tan subjetivo como este, no se mide, y es el índice de Dosick. Entonces en el índice de Dosick se traza una línea a nivel del trocánter menor, ¿sí? Y de esa línea se traza 10 centímetros más para abajo otra línea. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. Se mide la distancia que hay de aquí a aquí en el fémur y después se mide la distancia que hay de aquí a aquí y se resta. Entonces la suma de esos dos, si en la medida, perdón, que nos da esta distancia menos la medida que nos da esta distancia es mayor o menor a 0.5, entonces pues consideramos que tenemos un índice
vertedor A o tipo 1 y pues sé que tenemos buena cortical. Otra medida, otra manera de hacerlo es simplemente haciendo esta distancia y de la mayor se le resta la menor. Son las dos opciones que nos brinda la técnica. Y básicamente nos dice que si es de 0.5 a 0.75 podemos optar entre hacer o no hacer cementada, y mayor a 0.75 pues nos indica hacer un reemplazo cementado. Y aquí tenemos los dos ejemplos de un reemplazo total de cadera cementado y un reemplazo total de cadera no cementado. Cuando ustedes ven un paciente posoperatorio con un reemplazo de cadera, está el índice de Lee y de Gruen, que es para ver cómo está la calidad de esa prótesis. Entonces, de Lee nos habla de la osteólisis, o sea, de qué tanto se está soltando esa prótesis a nivel del acetábulo, y nos lo clasifica en zona 1, zona 2 y zona 3. Y Gruen nos clasifica el fémur en dos planos, en el plano AP y en el plano perfil. Entonces en el plano AP nos dice que es la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el perfil 8 al 14. Lo mismo del I. Del I en el AP nos habla de zona 1, 2 y 3, y en el perfil nos habla de 4, 5 y 6. Generalmente las zonas más acometidas por una cosa que se llama stress shielding, que es la disminución en la carga, hace que la zona 1 y zona 7 sean las zonas que más frecuentemente presentan osteólisis. Lo mismo del I, las zonas, generalmente la osteólisis empieza en la zona 1. Pues aquí está lo que les está hablando de las cargas. Al estar esas cargas del stress shielding, entonces miren por ejemplo esta imagen. Aquí se ve que como toda la carga que está haciendo biomecánicamente hablando, la pelvis sobre el fémur, entonces todo lo que no se usa se atrofia. Como no hay carga en el trocánter mayor, se empieza a sufrir un proceso de osteopenia. Están las imágenes que nos muestran cómo se demuestra que es la zona que más tiene carga. Está esto que es el cuadrante de Bosilowski. Él habla de las estructuras que pasan por estas regiones. Cuando estamos, este cuadrante de Vasilowski simplemente nos habla de las zonas seguras y peligrosas donde no podemos colocar tornillos acetabulares para no generar lesiones. Por ejemplo, en la zona posterior inferior podemos generar lesiones de la ilíaca. Entonces ahí le dicen como, oiga, en la zona anterior podemos pegarle o pellizcar o lesionar la ilíaca. Entonces ahí dicen uno como no vaya a ser nada en la zona anterior. En la zona superior es la zona más segura, donde está el ilíaco. Ahí, en ese cuadrante, es donde debemos colocar los tornillos. Los inferiores muy raramente se coloca cuando hay unas lesiones, hay una clasificación que no tiene nada que ver con esta clase que se llama Paprosky, que es para lesiones de fallas pélvicas. Bueno, lo importante es que sepan que hay un cuadrante que nos indica la zona segura para colocar tornillos acetabulares, como es este caso. Esta es una prótesis no cementada donde se hace por press fit, que entra la prótesis a presión, y esta es lo mismo no cementada que se le coloca un tornillo. Puede que haya tenido buen press fit y lo hayan colocado por seguridad, o hay veces que el press fit no es muy confiable y los colocan pues esperando que haya una osteointegración. Es importante que entiendan un poco de esto, de la tribología, de lo que hay que usar y no usar, porque se usan tipos diferentes de materiales en las prótesis y a qué se debe. Entonces empieza por el tamaño, la estabilidad que nos van a dar. Hay tamaños pequeños de cabezas 22, 28, 32, 36. Entonces, entre más pequeña la cabeza, pues el inserto que vamos a tener va a ser mayor, lo que nos va a generar más durabilidad en teoría de esa prótesis. Pero las cabezas más pequeñas generan menos estabilidad, o sea, va a ser una prótesis que se luxe más fácil. Esa es una desventaja. Las cabezas muy grandes nos dan mucha estabilidad, pero nos quitan durabilidad porque el componente o el inserto es más delgado. Hablando de los componentes, es muy importante que ustedes entiendan por qué uno pelea por hacer una cerámica y no colocar simplemente un metal polietileno.
El metal polietileno, que antiguamente se usaba era metal, eso generó unos desastres por la reacción que tenía en el cuerpo usar estos dos componentes, metal con metal, que daba una reacción que se llama metalosis, que se comporta como un pseudotumor. Entonces usaban el metal con polietileno, pero ese polietileno suelta una sustancia y esa sustancia es la que va a hacer que se produzca un fenómeno dentro de la articulación que se llama debris. Y es eso lo que va a soltar la articulación, va a soltar la prótesis. Por eso, después hacen un otro, o sea, se desarrolla un componente que sigue siendo polietileno, pero le dicen crosslink. Son unas fibras cruzadas más fuertes que hace que se desgaste mucho menos. Pues entonces podemos comparar qué diferencia hay entre un polietileno normal a un crosslink, ¿no? Que se gasta mucho menos. El metal se gasta mucho menos que el crosslink, pero tiene unas consecuencias horrorosas que esto no se usa más. El metal. Y la cerámica es lo que mejor nos da respuesta, que es la que menos debris produce. Entonces, pues así es como para que ustedes conozcan cómo son las prótesis, que tiene un componente acetabular, después se coloca el inserto y después la cabeza. Es la como viene generalmente. Entonces, pues en pacientes jóvenes es mucho mejor usar este. Cerámica, esto es inclusive es una cerámica de tercera generación, una cerámica viejita. Ahora se usa es una cerámica de cuarta generación, que vienen de un color rosadito. Esta es la metalosis de la que les hablaba, que se comporta como un tumor, es un corte histológico y como se invade el tejido por esa reacción de metal. Entonces eso no se hace, no se debe usar. Así se ve en toda la radiografía, la reacción que produce en el cuerpo. Y esto es lo que les digo, por eso es tan importante colocarle las tapitas a las copas o a los acetábulos, que no haya contacto entre la articulación y el hueso, porque ese debris que se produce, el desgaste del inserto, se libera allá en la interfase entre hueso y componente y va a terminar resultando la prótesis. Y esto, así es como se ve esto negrito aquí, o esto aquí, eso es la osteólisis, que en este caso, si lo clasificamos como DELI, sería una osteólisis en zona 2 y 3. Bueno, para las fracturas transtrocantéricas, entonces tenemos famoso Tronzo, nos habla de los 5 tipos de fracturas más conocidos y el trazo reverso. Dependiendo cada tipo de fractura, podemos ahí también diferentes indicaciones en material de síntesis. Aquí en la institución, generalmente para toda fractura transtrocantérica, excepto para la reversa, usamos esto, que es el clavo cefalomedular, que ya lo habrán visto varias veces. Eso tiene un porqué y cómo. No es colocar por colocar este clavo como sea. Si ustedes se fijan en el dibujo, el tornillo está mucho más pegado al cálcar, no está en toda la mitad. Y eso es por lo que les explicaba anteriormente, es la zona más resistente del hueso. Lo mismo la distancia que hay entre el tornillo y la punta de la cabeza. Entonces, para eso está el índice de Baumgarten, y este índice sirve o nos explica que la distancia que hay entre la cabeza y el borde de la cabeza o la punta del tornillo o de la hoja en relación al borde de la cabeza entre el AP y el perfil debe ser menor a 2.5. O sea, si de aquí a aquí hay una distancia de 1 centímetro y de aquí a aquí una distancia de 1 centímetro, la sumo. 1 y 1, 2, entonces sería menor a 2.5 y nos evitaría un fenómeno que se llama cutout, que es que ese tornillo por la osteoporosis que tiene la cabeza se pueda salir y fallar el implante. De las fracturas subtrocantéricas, entonces está Sensheimer. Sensheimer nos habla de como por fragmentos o por partes que tiene en las que se parte el hueso. Entonces tenemos la tipo 1, que es menor a o un fragmento solamente. La tipo 2, que serían dos fragmentos, tiene A, B y C, que es el trazo transverso, oblicuo largo, por encima del trocánter menor.
Tiene la tipo 3A, que serían 3 fragmentos, donde la tipo 3A es el fragmento en el trocánter menor y la tipo 3B es en cuña lateral. Y en 4 fragmentos, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Esas fracturas subtrocantéricas, a diferencia de las transtrocantéricas las podemos fijar con clavos cefalomedulares, como les mostré hace un rato acá, normal, ¿ok? Para las transtrocantéricas, pero para las subtrocantéricas, por ser el trazo inestable, a veces trazos inclusive reversos, se utilizan estos clavos, que es el mismo clavo cefalomedular, pero largo, para que nos dé estabilidad. Para las fracturas de la diáfisis del fémur, entonces, pues ustedes ya saben, como todo hueso largo se puede clasificar como transverso, oblicuo, oblicuo largo, espiral, cuña, conminuto, segmentar, en fin, dependiendo del tipo de fractura. Se clasifican como Winskin y Hansen. Cuando el trazo de la fractura es diaficiaria alta, diáfisis hacia arriba, se hace un clavo retrógrado que entra por el trocánter mayor. Es un clavo endomedular bloqueado, cual puede tener dos bloqueos proximales o ese bloqueo que va del trocánter mayor al trocánter menor y los dos bloqueos distales. Dependiendo del desvío, a veces se usan unos tornillos que nos ayudan a guiar el clavo, le dicen puller. Pero si el trazo es distal, diaficiario y distal, entonces se usan clavos retrógrados que entran por la rodilla. ¿Vale? Estas son las indicaciones para clavos retrógrados. Entonces hay unas indicaciones relativas y otras contraindicaciones. Entonces las indicaciones relativas son pacientes con múltiples lesiones y politraumatizados, fracturas bilaterales de fémur, obesidad, fracturas de la metáfisis distal, si está embarazada, para evitar la radiación allá arriba, lesión vascular asociada, fractura de la columna vertebral asociada, fractura del cuello femoral ipsilateral, como la imagen que les mostré hace un rato, fractura acetabular ipsilateral, lo mismo, el mismo caso que les había mostrado, la fractura de la patela, fractura de la tibia ipsilateral. Cuando tiene una fractura de la tibia, entonces se hace un solo abordaje, por el mismo abordaje se hace el fémur y se hace la tibia. Y ahora hablando de las fracturas supraintercondilianas del fémur, entonces para empezar a entender qué es supra, cómo se define supra, entonces se realiza una medida desde el cóndilo lateral al cóndilo medial y esa medida la transporto en sentido vertical y eso me va a dar un cuadrado. Ese cuadrado le dicen cuadrado de Hein, es el mismo cuadrado que se utiliza para definir qué es platillo tibial, qué es pilón tibial. Entonces ya sabiendo que es supracondiliano o intercondiliano, pues vamos a hablar de los trazos de esas fracturas. Esas fracturas pueden ser extraarticulares, intraarticular parcial o supraintercondiliana. Entonces hay unas técnicas mínimamente invasivas que se llaman MIPO, perdón, que es unas placas bloqueadas que llevan unos guías por los cuales podemos hacer incisiones pequeñitas, fijar las fracturas y bloquearlas sin necesidad de abrir pues toda la pierna de lado a lado. Sería una de las opciones quirúrgicas que tendríamos. Hay otra técnica un poquito más antigua que es un clavo, una placa que se llama DCS, que es una placa que tiene un tornillo deslizante de 95 grados que se coloca en el cóndilo y se reduce y se fijan los fragmentos. Muy usada en algunos sitios, ya no usada en algunos otros. Tenemos las fracturas que se pueden fijar también con clavo endomedular retrógrado, que como les dije, entraba por la rodilla y se bloquea con tornillos los fragmentos. Y hay otras técnicas como tutores, se puede usar que son esos tutores que son así en rueditas, se llama Ilizarov, un ortopedista ruso que desarrolló esa técnica, pero se pueden hacer con otros tipos de tutores externos también. Bueno, ahí les dejo esa primera parte, fracturas de miembro inferior, perdón, que es un poco largo, ¿no? Tedioso.
y bueno, después les enviaré la parte 2 de miembros inferiores.